Hola de nuevo. En el anterior vídeo hemos visto cómo podemos expresar el futuro con el verbo modal will, y hemos visto también su forma, hemos visto también su uso. Hemos dicho que will se puede utilizar para expresar predicciones generales y para expresar también decisiones inmediatas. Hemos visto un par de ejemplos que nosotros podemos hacer extensible a el resto de ejemplos o de oraciones que queramos escribir con el uso de will. Vamos a volver a repetir una de los ejemplos, ¿de acuerdo?, que hemos expresado con will, como por ejemplo cars. Vamos a ver que esto sale demasiado grande. Por ejemplo, cars will fly in the year 2050. Como podréis comprobar, lo que estamos viendo aquí es un ejemplo en el que tenemos una oración en afirmativa, en forma afirmativa. Quiere decir que, aunque sea un poco obvio, que no está en forma interrogativa y que no está en forma negativa. ¿Cómo haremos pues la estructura interrogativa y la estructura negativa del verbo, de este verbo en esta oración? Pues lo vamos a hacer, incluso podríamos hacerlo sin movernos de la forma interrogativa, modificando dicha estructura. Imaginaros que nosotros tuviéramos, para hacer la pregunta, para hacer esta estructura, tuviéramos esta misma oración aquí, ¿de acuerdo? Y tuviéramos, por tanto, cars will fly in the year 2050. Obviamente, como estáis viendo, esta oración es exactamente a la anterior. ¿Cómo hacemos, pues, su forma interrogativa? Pues, muy fácil. Si nosotros recordamos el vídeo o la explicación donde nosotros explicábamos cómo funcionan los verbos modales para hacer preguntas y negaciones, recordaremos que lo único que tenemos que hacer con los verbos modales, lo mismo que con cualquier verbo auxiliar, es mover esta partícula de aquí a aquí. Esto se llama inversión, ¿de acuerdo? Con lo cual, esta partícula, este will, desaparecería de esta posición y, por tanto, aparecería en esta. ¿De acuerdo? Vamos a escribir incluso con otro color. Aparecería aquí. Con lo cual, veis perfectamente el cambio que ha tenido lugar. ¿Ok? Lo único que nos quedaría de forma escrita es poner un signo de interrogación al final y cuando la estamos pronunciando, si no está escrita, subir el tono para indicar que estamos con una pregunta. Recordad que las preguntas en inglés no solamente son una cuestión de cambiar el tono de la oración, no es una cuestión solamente de decir cars will fly in the future. No podemos hacerlo de esa manera en inglés. Tenemos que hacer también algunos cambios gramaticales como el que veis aquí. Como veis, aquí se ha invertido el orden, se ha cambiado el orden de aquí, aquí y, si queréis, de aquí, aquí. Pero no es necesario. Solamente con que veamos que lo que ha ocurrido es un cambio de la partícula will delante de su sujeto, que en este caso coincide con el principio de la oración, aunque no tiene por qué ser siempre así, pero va siempre delante de su sujeto, con lo cual al final obtendremos una pregunta. Una pregunta, valga la redundancia, que puede surgir aquí es ¿qué tipo de pregunta obtengo mediante este mecanismo? Como ya vimos también en las clases iniciales, el tipo de pregunta que obtendría sería una pregunta de sí o no, ¿de acuerdo? Puesto que la única respuesta válida para esta pregunta sería o sí o no. Will cars fly in the future? Una posible respuesta podría ser perfectamente, lo vamos a poner aquí un poquito más abajo, yes,
they will. Recordad cómo se respondía con respuesta corta, en este caso la pregunta es sí o no, siempre el mismo mecanismo, o no, they will not, o si queremos, como veremos más adelante, won't. Esta sería la expresión negativa que vamos a ver en este punto, ¿de acuerdo? Con lo cual, resumiendo, para hacer la estructura interrogativa de una oración que está en futuro con will, así llamado también futuro simple, sería utilizando el proceso de inversión, que es un proceso muy típico en inglés y que se puede utilizar de muchas maneras. Vamos a ver, que esto me está borrando demasiado. Vale, vamos a ver aquí. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado esto claro? Vale, es decir, lo que hace will es desplazarse desde aquí hasta aquí. Con lo cual ya tendría, como digo, la pregunta montada. Otra pregunta podría, valga de nuevo la redundancia, que podría surgir es ¿qué ocurre si yo quiero hacer una pregunta de WH? Recordad que al inicio del curso vimos que existen estos dos tipos de preguntas de sí o no, la pregunta de WH, mediante el cual esa partícula WH puede ser un pronombre interrogativo como who, what, etc. ¿Ya? Pues esa partícula la vamos a colocar en esta posición, ¿de acuerdo? Y aquí es donde tendremos esta partícula. Como digo, esta expresión puede ser un pronombre interrogativo como who, what, where, when, why, which. Alright, which, o incluso algunas un poquito más complejas o compuestas como how much, how many, how long, how far, or how many types of music, how many types of music will you listen to, or will there be in the future. Es decir, las posibilidades son bastantes, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez dicho esto, vamos a deshacer todo esto para tener un poquito de espacio en la pizarra. A ver si me deja esto, si no lo vamos a tener que borrar. La siguiente explicación sería cómo hacemos la estructura interrogativa y la estructura negativa de esta estructura, ¿de acuerdo? Hemos visto, como he comentado anteriormente, la estructura afirmativa, ¿ok? La estructura afirmativa, a ver si me deja esto, estructura afirmativa, hemos visto también la estructura interrogativa, y ahora vamos a ver la estructura negativa, que es exactamente igual de fácil que la anterior, ¿de acuerdo? Y de nuevo, insisto, si recordamos y nos vamos hacia atrás en la explicación de cómo se niega un verbo auxiliar y por tanto cómo se niega un verbo modal, pues podremos ver y recordar que una oración como cars will fly in the future se puede negar muy fácilmente simplemente añadiendo la partícula not detrás de dicho verbo, ¿de acuerdo? Simplemente haciendo ese gesto, habiendo introducido aquí la partícula not, la pérdida de negación not, pues ya tendríamos la oración construida en forma negativa. Y si nosotros queremos, porque estemos en un contexto informal,
pues también podemos contraer estas dos formas en una nueva forma, que es la forma won't. Fijaros que en este caso hay una especie de mutación de la I a la O. No ocurre como en el caso, por ejemplo, del verbo to be, donde tenemos is más not, y el resultado que obtenemos con la contracción es is, es decir, se mantiene este is, y lo único que hacemos es añadir nt, que sería esta n y esta t. En este caso, no tendríamos algo como willn't, ¿de acuerdo? Esto no existiría, sino que el resultado sería este won't, que es una cosa totalmente nueva, ¿de acuerdo? Con lo cual, ya tenemos montada, ya tendremos creada, mediante estos mecanismos, la forma negativa, la forma interrogativa y la forma afirmativa de el futuro, así llamado futuro simple, con el verbo will. En los siguientes vídeos vamos a ver el segundo tipo de futuro y de nuevo veremos su forma afirmativa, negativa, interrogativa. Lo que nos tiene que quedar claro de este vídeo es recordar, bueno, con el anterior también, recordar su uso, es decir, que will se utiliza para hacer predicciones generales o para decisiones inmediatas o ofrecimientos, y que solamente, como en los otros casos también que veremos, por cierto, solamente necesitamos mover will hacia la izquierda para hacer, y en este caso miramos aquí, para hacer su estructura o su forma interrogativa, y solamente tenemos que meter not detrás del verbo aquí para hacer su forma negativa, ¿de acuerdo? Pues bien, en el siguiente vídeo veremos la manera de expresar el futuro con be going to.